Bueno, tengan un cordial saludo. Vamos a evaluar el segundo parcial de circuitos. Observamos que el primero y el segundo punto son verdaderos. El primero hace referencia a la ley de corrientes de Kirchhoff, el segundo hace referencia a la ley de voltaje. Para el punto número 3 encontramos esta red para analizar y observamos que son tres ramas de las cuales hay que analizar el consumo eléctrico, es decir, la corriente de cada una. El detalle estaba aquí, es que estos bombillos están en paralelo y son 10, cada uno consume 60 vatios, lo que implica tener el siguiente análisis. Tenemos que tener en cuenta que cada una de las ramas, a partir de la potencia y el voltaje, podemos determinar la corriente. En el primer caso, como son 10 bombillos, lo multiplicamos por 60 vatios, que es el consumo individual, y así tenemos la potencia de esa rama. Después dividimos sobre el voltaje 120 porque están en paralelo. Eso tenemos que tener un encuadre, ahí dice claramente 10 focos en paralelo. Y tenemos que son 5 amperios. Para el siguiente electrodoméstico, pues tenemos que la lavadora, que corresponde a 400 vatios. Y aquí está, 3 enteros, 1/3 o 3.33 amperios. Para el televisor son 3 amperios. Bien, en el punto B, pues nos piden la corriente total. Habrían dos formas de hacerlo, hallando la resistencia total y el voltaje total. En este caso utilizaron ley de corrientes de Kirchhoff, sumaron todas las corrientes que salen del nodo y encontramos que son 11.33 amperios o 11.11 enteros 1/3. Bien, para la resistencia total pues tenemos que es por ley de Ohm el voltaje sobre la corriente total. Por lo tanto, el voltaje 120 sobre la corriente total que acabamos de encontrar en el punto anterior nos da 10.59 ohmios. En este caso, pues, nos están entregando la potencia total, pero en el parcial no se pedía. Vamos a analizar el siguiente punto ahora. En este punto hay que analizar quiénes estaban en serie y quiénes están en paralelo. Es bastante sencillo en este punto, pues mirándolo y leyendo muy bien teníamos que considerar muy bien el enunciado. No había que reducir el circuito, no había que ver qué pasaba si o si tal cosa, no, tal como está, con las resistencias como están en ese momento, prácticamente lo que toca analizar. Y siendo así, pues observamos que R3, R5 y R4 son los únicos que están en paralelo. Son los únicos que pues permiten que eso se cumpla. Bien, entonces vemos que aquí esta resistencia que ustedes ven acá está en paralelo con esta y está en paralelo con esta otra. Las tres se unen en este punto y en este punto. Por lo tanto, R3 está en paralelo con R5 y al mismo tiempo está en paralelo con R4. Bien. Para el otro circuito, si analicemos qué terminales se unen de ambas resistencias, podemos ver que R1, su terminal se une con R4, pero también se une con este nodo por este lado. Y simultáneamente también se está uniendo con R6. Miren acá, esta ramita se está uniendo por acá arriba con R1 y por aquí abajo también se unen las tres. Entonces en este caso tenemos que R1 está en paralelo con R4 y está en paralelo con R6. Entonces R1, R4 y R6 están en paralelo. Listo. Si seguimos analizando la situación y vamos a mirar que hay otros dos elementos en paralelo. Son los siguientes. Aquí R5 y R2 se encuentran en paralelo. No sé si lo puedan observar porque ya rayé tanto, pues vamos a borrar estos elementos. Ponemos esto aquí
para que sea claro observar que pues R5 y R2 están en paralelo. Mírenlo claramente aquí. Vamos a subrayarlos ahora. Esta terminal se une por la parte superior a R5 y por la parte inferior se unen por este lado. Entonces también tenemos a R2 paralelo a R5. Y por ahora no es más el análisis. Usted mira, profe, y R3 y R6 no se cumple porque mire, aquí no hay camino, por lo tanto no están en paralelo. Tampoco están en serie porque hay dos nodos interfiriendo en la ruta entre ellas. Lo mismo pasa acá. Ni R1 ni R2 están en serie porque hay dos nodos interfiriendo esta situación. Lo único que tal vez se puede llegar a aclarar de este lado es que los únicos elementos que están en serie son estos tres. R1, fuente y R2 serían los únicos que están en serie, si lo quieren tomar desde ese punto de vista. Entonces, sí, este sería lo único que está en serie. De este lado no tenemos nada, absolutamente nada en serie. Bien, vamos a analizar el siguiente circuito. Punto 5. Y aquí tuvieron muchos inconvenientes también. Observemos este en especial. Observen que aquí me indica la flecha que tengo que analizar el circuito de izquierda hacia derecha, o sea que mis puntos de análisis son estos dos, no estos de este lado. Por lo tanto implicaría que la corriente o el análisis arranca desde aquí. Pero encontramos esta línea, eso quiere decir que si la corriente entrara por acá, se viene y se desvía por este camino y retorna. Porque ese cable que está acá se conoce como un corto. Y por lo tanto, nuestra resistencia total será la resistencia de 10 ohms. Las otras resistencias no se consideran. Entonces, este es el caso del cortocircuito. Miremos el siguiente punto. Este análisis ustedes ya lo han hecho muchas veces. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Tenemos que es un circuito en paralelo, un circuito en serie, que son estas dos resistencias de 4 ohms. Por lo tanto, si yo las sumo, me darán 8. Estas quedan en paralelo con la resistencia de 10. Y el resto de nuestro circuito, perdón, por las líneas están mal dibujadas. Tenemos entonces nuestra resistencia de 4, tanto arriba como abajo. Y seguimos reduciendo nuestro circuito. 10 con paralelo a 8 nos tuvo que haber dado aproximadamente 4.4. Por lo tanto, nuestro circuito final hace referencia a 3 resistencias en serie, una de 4, 4.4 y la final de 4, para una resistencia total de 12.44 ohms. Y a esto hace referencia este numeral de este punto. Listo, vamos viendo los casos. Este ejercicio lleva un poquito más de tiempo porque pues, en las impresiones no era fácil sacarlas todas a color. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí nos dan los valores. Vamos a poner los valores sobre los dibujos. Bien, para este primer caso, la resistencia 1 tiene un valor de 1.2 ohms. Café rojo, o sea 1200. Vamos a ponerlo aquí. Esto será aquí. Todos kilómetros. Bien. Para la resistencia 2 tenemos un valor de 6.8. 6.8K. Bien.
Para R3 tenemos que son 2K. Para R4 es de 1K. R5 es de 2.4K. Y R6 pues no lo necesitamos porque R6 está haciendo referencia a una resistencia que no está conectada al circuito. Bien, ¿cómo analizamos ahora este circuito? Primeramente tenemos que reducir estas dos resistencias que están en serie arriba. Esto quiere decir que 6.8K más 1.8 nos da 8K. Bien, esta es la de 2K. Entonces esta resistencia continúa el circuito reduciéndolo. Y aquí encontramos nuestra resistencia de 1K. En este punto. Y de aquí para allá tenemos el resto, que es lo que corresponde a la fuente de 48 voltios. Bien, estos dos están en paralelo. Eso quiere decir que esa resistencia definitiva vamos a hacerla en otro cliente. Ahora nos queda una resistencia en serie y por aquí va la de 1K. Bien, más o menos esto es lo que está ocurriendo en nuestro circuito. Esta no, esta es una resistencia de 1K. Esta es la resistencia de 2.4K. Y aquí tenemos una resistencia equivalente que es de 1.6K, de lo que hemos venido reduciendo desde la parte superior del circuito. Como ya ustedes se imaginarán, esto es un circuito que con su fuente 48 voltios consta de dos ramas, una con la resistencia de 1K y la que más nos interesa es la de este lado. ¿Por qué lo que más nos interesa? Porque aquí, sobre la resistencia de 1.6K, está el voltaje que está midiendo el multímetro. Por lo tanto, para hacer este análisis, pues, solo nos interesa la rama de este lado respecto a la fuente 48 voltios. Si quieren hacer un divisor de voltaje o hallar la corriente de esta rama, pues lo pueden hacer de la manera que mejor les guste. Yo lo hice encontrando la corriente de rama, que nos da 48 sobre 4K, que es la suma de estas dos. Y esto me dio una corriente de 0.012 amperios. Ya con esta corriente puedo devolverme el circuito y hallar el voltaje sobre esta resistencia en estos dos puntos, de aquí hasta acá. Entonces este voltaje será 0.012 amperios por la resistencia 1.6K. Y sabemos entonces que nuestro voltaje es de 19,2 voltios. Y hasta aquí va la solución de nuestro circuito. Esto es lo que tenía que haber dado la medición del multímetro. Vamos a analizar el siguiente circuito, que se caracteriza por ser muy similar al anterior. Pero en este caso ya nos entregan las resistencias y su valor establecido. Miremoslo acá. En este caso vemos que tenemos que hallar un voltaje y una corriente de nuevo. El sistema de la corriente pues es muy sencillo. De este lado, como ustedes ven acá, esta es una rama y esta es nuestra segunda rama.
Solo que esta segunda rama se caracteriza porque tiene dos resistencias en paralelo y cuando la resolvamos quedará una en serie. Y así podemos encontrar nuevamente el voltaje entre estos dos puntos, que es lo que está pidiendo ahorita el problema. Vamos a hacer primero la más fácil, que es la corriente de este lado. Lo que debe marcar el multímetro en cuanto a la corriente. Por lo tanto, la corriente 4 será igual al voltaje sobre la resistencia, y aquí no hay mayor ciencia, el voltaje de 12 sobre 8200, porque es 8.2K. Ustedes tuvo que haberles dado 1.46 miliamperios. 8200. Bueno. 1.46 miliamperios. Bien, para hacer el análisis de esta rama, pues vamos a recurrir a tomar estos valores y a trabajarlos en otro documento. Entonces, en este caso, vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a ver qué ocurre con este ejemplo. Entonces, volvamos a mirarlo. Fuente de 12 y solo vamos a analizar esta rama. Resistencia de 6.8, 18 y 2. Bien. Aquí están nuestros 12 voltios. Tenemos el circuito. Una rama con una resistencia de 6.8K. Aquí de nuevo baja las dos resistencias sobre las cuales tenemos que hallar el voltaje, que están en paralelo, ¿no? Como podemos ver, esta rama tiene estas dos resistencias en paralelo. Una vale 2K y la otra vale 18. 2K y esta vale 18K. Bien, cuando yo tomo estas dos resistencias y hago su paralelo, voy a tener entonces una resistencia equivalente de 1800 ohms. O sea que vamos a borrar el circuito, lo vamos a redibujar. Tanto nos queda una resistencia de 1800 aquí debajo. Vamos a ponerle en otro color, ponerle en rojo. Caracterizar que es la resistencia equivalente, vale 1.8K, 1800 ohms. Bien, aquí es donde me interesa saber exactamente el voltaje. Por lo tanto, realizo el divisor de voltaje que ustedes ya manejan. Entonces, el voltaje aquí en este punto será por divisor de voltaje de la siguiente manera. Será nuestra resistencia de búsqueda, o sea, 1.8K sobre la que estamos trabajando, por el voltaje de entrada, que es 12, sobre la resistencia total, que será 6.8 menos 1.8, esto es 8.6K. Por lo tanto, cuando resolvamos esta operación, el voltaje que dar es de 2.51 voltios. Y esta es la solución del punto que estamos trabajando en este momento, que es este. Aquí darles 2.51 y aquí 1.46. Listo. Vamos con el siguiente punto. Este era el 7. Vamos con el 8. El 8, pues, como ustedes lo ven, este punto consta de que tienen que hallar la resistencia total y la conductancia. Y pues la resolución de este circuito la vemos aquí en esta otra página. Vemos como en nuestro primer caso la resistencia total sale de hallar un paralelo cual nos da 6 ohmios. Sabemos entonces que la conductancia, miren acá, es el inverso de la resistencia. Eso nos va a dar 0.1667 Siemens. Y ya está solucionado el punto A. El punto B es bien curioso porque, miren, encontramos primero la resistencia total, que es de un K, y si la invertimos da lo que necesitamos, un milisiemens. Pero aquí hicieron
el procedimiento inverso de la ecuación de la resistencia total. Y nos tiene que dar exactamente lo mismo en milisiemens. La otra manera de lograrlo es la siguiente. Sacar los paralelos independientes, nuevamente hacer paralelos y encontrar la resistencia total. Esas dos maneras de hacerlo. Entonces aquí está el por qué se resolvía de esa manera. Bien, vamos con el siguiente punto. Vamos con el punto número 9. Aquí, pues este ya lo habíamos hecho en clase varias veces. Tenemos que analizar prácticamente qué está ocurriendo aquí en los nodos, en este punto. Sabemos que entran 12 amperios y entran 9 y entran 4, por lo tanto hay que sumarlos. Nos da como única opción que esta corriente vaya de salida. Bien. Entonces esa corriente va a ser la suma de todos ellos. 9 y 4, 11 y 2, perdón, 9 y 4, 13 y 12 da 25. 25 amperios que se desplazan hacia este nodo. Tenemos 25, 4 entrando, eso nos da 29 amperios, la suma de los que entran, y sale 6. Por lo tanto, para que la condición se cumpla, tenemos 29 amperios entrando. Deben ser igual a 6 que están saliendo, más lo que haga falta para llegar a 29. Es decir, van a ser 23 amperios. ¿Y eso es dónde van? Aquí. Saliendo. 23 amperios que entran ahora a este nodo. Y en este nodo entran 23. Ahora salen 3. ¿Cuántos saldrán por acá? Pues por acá saldrán los 20 que nos hacen falta. Y hemos resuelto este ejercicio. Miremos en el ejercicio de al lado. Exactamente lo mismo. Analicemos el nodo. Entran 20, salen 9. Por lo tanto, aquí deben estar saliendo 11. Ahora, en este nodo entran 11, salen 5. ¿Cuántos deben estar saliendo? 6. Bien. Entran 6 y entran 8. Esto nos da 14. No hay más corrientes, entonces esta que va por acá debe ser 14. Y salen 4. Y en este punto entran 14. Entonces quiere decir que esta corriente es de 10. Y encontramos la solución de este circuito. Bien, vamos para el siguiente punto. Punto 10. Este punto estaba como ejercicio planteado entre los que se les dejó en claro. Y pues vamos a ver su solución. La solución está planteada aquí. Vemos que la corriente total que pide en primera instancia es pues prácticamente encontrar el voltaje total sobre la resistencia total. La resistencia total de ese circuito da 1.8 kilos. Perdón, esto es la corriente de rama. En este circuito vemos que la corriente individual de cada rama es el voltaje sobre la resistencia individual de cada foco, por lo tanto es de 66.67 miliamperios por foco. En el numeral B dice que la resistencia total está dado por R sobre el número de resistencias que hay. Como todas son iguales, pues podemos hacerlo. Recuerden que si todas las resistencias son iguales, pues nos va a ser mucho más fácil hacer la operación. Por lo tanto, es el valor de una resistencia dividido en el número de resistencia. Eso nos da 225 ohms. Bien. La potencia por cada foco pues se caracteriza por la ecuación de que es el voltaje por la corriente, y es la corriente individual. Por lo tanto, el consumo de cada foco es de 8 vatios. Y para efectos en que se funda un foco, se desconecte un foco, pues no ocurrirá nada en el resto de focos, seguirán igual encendidos. Este era el parcial, muchachos. Entonces, por favor, tengan en cuenta, revisen sus apuntes y hacemos las respectivas reclamaciones en clase. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.